Bienvenidos a CardioMed, tecnología médica del Grupo Letis. Hoy vamos a estar conversando un tema súper interesante, la diabetes y el riesgo cardiometabólico o cardiovascular. ¿Cuál es la importancia de este binomio que, parece que no es tan bueno para los pacientes? Yo soy el doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista, adjunto del Hospital Miguel Pérez Carreño como cardiólogo, y también estoy en las redes sociales como dr-Asdrúbal Alfonso para cualquier comentario que tengamos a bien. Hoy tengo una invitada de lujo para conversar el tema de la diabetes y cómo influye en estos pacientes con riesgo cardiometabólico. La doctora Heckner Aure, endocrinólogo y internista, especialista en el área de diabetes, va a estar conversando este momento para hablar todo relacionado con diabetes y cuáles son sus importancias. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias y venir a conversar de la diabetes y todo el riesgo que involucran. Por eso que un cardiólogo estar hablando con un endocrino, creo que es el mejor equipo que podamos estar teniendo nosotros para darle beneficios a los pacientes en cuanto al riesgo cardiometabólico y que disminuir todas esas enfermedades cardiovasculares que siempre van a estar presentes en ellos. Gracias por la invitación. Fíjate, ¿es riesgo cardiometabólico, es riesgo cardiovascular? ¿Es tuyo, es mío, es de nosotros dos? Es de los dos, exactamente. Es un riesgo, es espectacular, es verdad. Es un riesgo de nosotros. La metformina, vamos a entrar ya en calor, vamos a hablar de la metformina. Sigue estando vigente, no está vigente. Cuéntenos qué pasa con la metformina. Bueno, la metformina quizás la quitaron de el primer escalón o el primer nivel de tratamiento y fue desplazado por estas nuevas drogas como son los SGLT2 y GLP-1. Pero las nuevas guías plantean algo importante y es que el tratamiento debe estar o debe conversarse con el paciente. Okay. Y la metformina todavía es una droga que tiene muchos años, a pesar de no tener gran evidencia, tiene muchísimos años, nos ha demostrado seguridad, es de fácil adquisición por el paciente, es conocida y probablemente entre nosotros no ha perdido el puesto, porque sigue demostrando beneficios y sigue demostrando estabilidad en los valores glicémicos del paciente, cosa de que los SGLT2 son drogas también importantes con gran evidencia, pero no logran la disminución de la hemoglobina glicosilada tanto como la logra la misma metformina. Sigue siendo para nosotros una droga de primera elección. Sí, por eso es que es importante y hablar, porque hay muchas moléculas en el mercado y poder conocer a qué paciente poder prescribir alguno de los hipoglicemiantes para disminuir el riesgo cardiometabólico, el riesgo metabólico como tal. Entonces, ¿cuál sería una recomendación para poder entonces saber cuál de estos hipoglicemiantes poder elegir en base o en relación al riesgo cardiometabólico? Sí, las nuevas drogas y sus estudios, acuérdate que desde el 2010 la FDA propone que para que un medicamento para la diabetes pueda ser aprobado necesita demostrar estudios cardiovasculares. Sí, exactamente. Y eso hizo la diferencia. Entonces, a pesar de que metformina no los tiene, se ha establecido que tiene seguridad cardiovascular desde el punto de vista que no aumenta el número de eventos cardiovasculares. Lo mismo ocurre con SGLT2, GLP-1. Te estoy hablando de estas tres drogas porque son las que tienen estudios prospectivos y entraron en este grupo de demostrar seguridad cardiovascular. Entonces, las nuevas drogas demuestran seguridad cardiovascular, metformina, sitagliptina demuestra seguridad cardiovascular y las nuevas drogas entraron en un espacio para aquel paciente diabético que tiene enfermedad cardiovascular o enfermedad renal. Es decir, un paciente sin daño a otros órganos o sin complicaciones micro o macro, o sea, básicamente las macrovasculares como enfermedad renal y enfermedad cardiovascular que están tan involucradas, no necesariamente tienen que ir justamente a estos tipos de medicamentos. Y la metformina es una buena opción, la sitagliptina también, por la reducción de la hemoglobina glicosilada que no acompaña a estas nuevas drogas, sobre todo los SGLT2. GLP-1 obviamente tiene otros beneficios en la obesidad, pero todavía tampoco ha demostrado disminución del riesgo cardiovascular. Han demostrado disminución
de eventos cardiovasculares, pero no disminución de los nuevos eventos en pacientes diabéticos. Entonces tenemos un escenario de un paciente que queremos prevenir o disminuir el riesgo cardiometabólico. Pero ¿qué pasa con el paciente que ya tiene enfermedad cardiovascular? ¿Qué hacemos con este paciente? Es verdad. Porque para nosotros en cardiología, y más que todo el paciente que tiene enfermedad coronaria, el paciente que tiene un stent, un paciente que tiene una angina o una angina estable, nosotros, o se ha demostrado en los estudios, que disminuir la hemoglobina glicosilada te disminuye el evento posterior que puede estar teniendo, o la restenosis del stent o las enfermedades coronarias de los otros vasos. ¿Qué pasa entonces o cómo manejamos este tipo de pacientes? Ok, los GLP-1 son unas drogas, digamos, desde el punto de vista de reducción de eventos. En los estudios todavía hay estudios corriendo, no podemos hablar claramente de eso, pero hasta ahora el disminuir la obesidad mejora la aterosclerosis, mejora otras variables de riesgo, pero yo te la voy a dejar ahorita fuera por el costo. Yes. Vamos a meternos con las que tenemos en el mercado y que son fáciles para el paciente de poder comprar. Entonces estarían los SGLT2, como dices tú, son drogas con alto beneficio en un paciente que ya tiene enfermedad cardiovascular, que es el que me acabas de nombrar, y en aquel paciente que tiene enfermedad renal. Pero lo que te repito, o lo que empecé a decirte, la reducción en la hemoglobina glicosilada, es decir, para nosotros los endocrinólogos, y lograr la reducción, que también es importante para evitar las complicaciones, ese paciente que ya está complicado no es tan efectiva. Entonces yo siempre tengo que combinar. ¿Con quién combino? Con drogas seguras. ¿Cuáles son las drogas seguras? Sitagliptina es una droga segura. El estudio TECOS demostró que no aumenta la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y es una droga que sus estudios también demostraron seguridad cardiovascular. Que en algún momento se dijo que estaba relacionado con la insuficiencia cardíaca. Sobre todo, sí. O sea, las otras drogas, pero sitagliptina sí demostró que ella no. Ella se salió de ese grupo. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Y sitagliptina en el manejo de la diabetes, cómo es su papel? Claro, es potente en reducción de glicemias postprandiales y reducción de hemoglobina glicosilada. Cuando tú me dices, ¿cómo la vamos a usar? Eso. Si ya tenemos ese paciente complicado que ya tiene su inhibidor inhibidor SGLT2, sitagliptina es ideal. Y te digo por qué. Porque los últimos estudios, estamos hablando de estudios realizados este año por los grandes investigadores en diabetes, demostraron que para evitar las complicaciones, como es la cetoacidosis glucémica que se ve en el paciente que usa SGLT2, tú debes mantener normal los valores de glicemia, de insulina, perdón. Y acuérdate que los SGLT2 estimulan la secreción pancreática de insulina. Entonces vas a tener un paciente que tiene un buen nivel de insulina, que tiene una pérdida calórica, tiene un equilibrio entre la insulina y glucagón y va a evitar la producción de cuerpos cetónicos, que va a traer como complicación la cetoacidosis glucémica. Entonces, ¿qué se dice? Que en el paciente diabético lo ideal es tener cierta cantidad de insulina en sangre y el SGLT2 es ideal. Por eso es que si te das cuenta y si ves, estos medicamentos son contraindicados en pacientes diabéticos tipo 1, porque no tienen insulina para contrarrestar los efectos que produce el medicamento, sobre todo a nivel de la relación glucagón-insulina. Sí, y el escenario más frecuente que nosotros tenemos es el paciente diabético tipo 2 que hace enfermedad coronaria y es un paciente, y recientemente vimos en la emergencia un paciente que tenía, no era conocido, pero tenía obesidad, hipertensión arterial y llega con 300 de glicemia a la emergencia. Este paciente que no es conocido, diabético, debuta con una enfermedad coronaria y demostramos en la hospitalización que es diabético o que tiene glicemias alteradas. Este paciente, ¿cómo lo tratamos? Ok, dos cosas que es importante. Hoy en día es necesario que todo paciente que ingresa con enfermedad cardiovascular se haga despistaje de diabetes, independientemente presente o no la hiperglicemia. Segundo, un valor de 300 tienes, si lo relacionas con la hemoglobina glicosilada y está por encima de 10, juro tienes que tratarlo con insulina. Ahora, ¿qué pasa cuando ese paciente se estabiliza, está en hospitalización
o un paciente que no llega con esos valores tan altos, claro, también te llega con 300 porque probablemente es un paciente que está en estado de estrés. Okay, O sea, tú tienes que ver la glicosilada, que también te va a dar como el patrón de cómo lo vas a tratar. Cuando el paciente se estabilice... Yo le puedo pedir la glicosilada en esa misma hospitalización. Perfecto, porque eso te va a dar pronóstico y te va a permitir cómo lo vas a tratar en la hospitalización. Si tú estás programando la alta, sitaglitina es ideal para ese paciente. ¿Qué pasa con el paciente, por ejemplo, de enfermedad cardiovascular que te va a una revascularización o que te va a una cirugía más grande? Son pacientes que pueden hacerte más acidosis, más estrés oxidativo. Sitaglitina te va a mejorar esa glicemia a través de la secreción adecuada de insulina y tiene cierta acción sobre la resistencia a la insulina, no tan importante, pero es un beneficio para ese paciente que está ya de alta, que está en su transición a su alta y que está debutando como paciente diabético. Uno de los mitos que siempre hay en la consulta es la hipoglicemia, ¿no? Y que la hipoglicemia en paciente con posrevascularizado, con paciente con enfermedad coronaria, es bastante complejo. Pero la pregunta, en verdad la hipoglicemia con estos nuevos hipoglicemiantes se puede manejar. ¿Cómo manejamos la hipoglicemia? ¿Existe la hipoglicemia? ¿Qué podemos hablar de la hipoglicemia con estos medicamentos? Precisamente te iba a hablar un poco de la hipoglicemia de hospitalización. Sitaglitina y metformina son, no en la hospitalización, pero como fármacos son muy seguros, tienen muy bajo riesgo de hipoglicemia. No. ¿Por qué te digo la sitaglitina? Si tú no comes, no estimulas la secreción de insulina. Entonces, eso te ayuda a evitar el riesgo. ¿Okay? Y a diferencia de las, digamos, las drogas viejas, los fármacos viejos, que eran las sulfonilurias, que ellas no tienen, ellas siempre están en sangre y siempre están pegadas a su receptor, y así el paciente coma o no coma, estos medicamentos están actuando, a diferencia de sitaglitina, que sus efectos se ven sobre el DPP-4 justamente cuando el paciente come. Entonces eso asegura que el riesgo de hipoglicemia sea bastante más bajo que con los fármacos antiguos. ¿Y estas combinaciones, por ejemplo, sitaglitina, metformina, sitaglitina, insulina? Mira, fíjate, sitaglitina, insulina, perdón, voy a empezar por la primera, sitaglitina, metformina. Metformina está claro que su acción es en reducir la producción hepática de glucosa en los estados de ayuno y bajar la resistencia a la insulina hepática. Sitaglitina te ayuda aumentando la secreción de insulina y bajando la glicemia postprandial. Entonces la combinación es perfecta porque vas a producir reducción de la glicemia tanto en los estados de ayuno como en los estados postprandiales. Exactamente. Una cosa en prevención. Ya tenemos, pues ya hemos conversado de estos pacientes con enfermedad cardiovascular, qué hacer con estas combinaciones del paciente diabético, pero en prevención. Sabemos nosotros en los últimos estudios que la aspirina en algún momento tuvo una importancia en cuanto a la prevención primaria. Yo creo que todo el mundo, y me imagino que tú lo viste en la consulta, quedó como costumbre. Doctor, no me voy a poner una aspirinita para prevenir enfermedades a futuro. Pero hay estudios que han salido últimamente donde la prevención primaria ya con aspirina ya no va. ¿Okay? Solamente en aquellos pacientes con algún riesgo cardiovascular importante o que ya tengan en este momento alguna enfermedad cardiovascular que pueda entonces tener la prevención. Pero en diabetes, la prevención con aspirina, ¿cómo podemos manejar? Mira, fíjate, el problema de la enfermedad cardiovascular en el paciente diabético es que no solamente produciendo reducción de la glicemia logras reducir los eventos cardiovasculares, porque es compleja. ¿Okay? Digamos, las complicaciones microvasculares sí son directamente relacionadas con la hemoglobina glicosilada y con ese daño microvascular, pero no lo es así la enfermedad macrovascular. La enfermedad macrovascular es un contexto de muchas variables que convergen en el paciente que tiene hiperglicemia, que tiene diabetes, como son las alteraciones de los triglicéridos, del colesterol, que si bien los triglicéridos están más relacionados con la resistencia a la insulina, el colesterol está presente en un gran número de pacientes. Luego vas a tener la hipertensión arterial y no hay que olvidarse de lo que acabo de hablar, la agregabilidad plaquetaria, unas plaquetas totalmente reactivas, ¿okay? Daños microvasculares que pueden producir formación de trombos, placas que se pueden descompensar. Es todo
una candela dentro de ese vaso que tiene Sí. un alto estrés oxidativo. Sí. Es un paciente de alto riesgo cardiovascular, así no tenga evidencia de daño a órganos. Y Ya. todavía no hemos logrado determinar qué hacer con ese paciente, que no hay un evento ya visible, Exacto. pero es un paciente que es de alto riesgo. Aspirina, no aspirina, en el paciente hay que evaluar el riesgo y el riesgo de sangramiento, pero yo no descartaría Total. que esos pacientes sin un evento cardiovascular mayor, pero con un evento, digamos, evidenciado por una placa de ateroma en Sí. cualquier Sí. lugar del sistema vascular, pudiera Sí. también ser Sí. beneficioso. Y es importante, y muchas veces, muchos colegas, porque hay mucha información y la información es muy rápida y ahora con el internet, toda la información vuela. Pero en el paciente diabético que ha estado post-revascularizado, Eso no se discute ese nada. paciente no se discute. Va con doble antiagregación, aspirina clopidogrel o aspirina ticagrelol son las recomendaciones. ¿De qué va a depender? Del riesgo de sangrado. Claro. Si el paciente tiene un alto riesgo de sangrado, vamos con una molécula. Si el paciente su riesgo de sangrado no es tan alto, vamos con otra molécula. ¿Ok? Pero es importante porque el paciente diabético no deberíamos nosotros suspender la aspirina, ¿ok? Por todo lo que tú estás comentando. Claro, exacto. Tú puedes hacer que el paciente que no tenga el evento cardiovascular agudo, pero hay que estudiar a ese paciente, ¿verdad? Ustedes saben más de eso, le hacen su prueba, Sí. su prueba de esfuerzo, ¿no? A lo mejor un eco para ver cómo están esas carótidas. Y a lo mejor ese paciente no tiene un evento agudo, pero tú puedes hacer una prevención primaria, entre comillas, porque probablemente la aspirina ahí sí tiene un valor de Sí, prevención. tiene una buena. Uh-huh. Y el otro lado, vámonos para el otro evento, ¿ok? El paciente hospitalizado, ¿ok? O el paciente que sale de una hospitalización y cómo, que ya viene tomando, ya viene un tratamiento con metformina, ¿ok? ¿Cómo podemos nosotros manejar esta situación en el paciente hospitalizado? Que ahí juega un papel importante la hemoglobina glicosilada, ¿no? ¿Cuál es la meta que yo quiero ver en este paciente? Acuérdate que en pacientes frágiles, en pacientes con múltiples complicaciones microvasculares o macrovasculares, los valores de hemoglobina glicosilada probablemente y de edad avanzada son más amplios. Entonces todo depende de eso, la hemoglobina glicosilada. En pacientes frágiles es de gran utilidad el uso de sitagliptina, ¿ok? No solamente porque produce menos hipoglicemia, sino también por su seguridad cardiovascular. Metformina sigue siendo metformina, ¿ok? Metformina va a depender su uso es de la tasa de filtración glomerular. Si está por debajo de 30 no se debe usar, si está a 45 hay que reajustar la dosis. Pero ¿qué metformina usar? Porque vemos en el mercado que hay varias marcas, y tenemos varias metforminas, ¿no? Claro. No es varias metforminas, tenemos presentaciones diferentes de metformina. ¿Cómo hacer la prescripción o cuál es su recomendación al momento de utilizar este medicamento? El gran problema que tiene metformina son los trastornos gastrointestinales, reflujo, dolor abdominal, diarrea, y tú tienes que ir como haciendo que el paciente la tolere. Ahora, hay unas formulaciones de liberación prolongada. Hay formulaciones en Venezuela realizadas por laboratorios venezolanos que tienen una galénica que permite una transición lenta por el tránsito gastrointestinal y evita las complicaciones gastrointestinales que se ven con el uso de metformina. Buenísimo, buenísimo. Si tuviéramos nosotros que dar algunas recomendaciones para estos pacientes diabéticos con algún riesgo cardiovascular, ¿cuáles serían las más importantes? Bueno, primero controlar la glicemia y después ir a su cardiólogo. Importante también en su control metabólico la alimentación. Claro, sí. Fíjate tú, sí, en la alimentación es otro tema controversial, porque siempre se acostumbra, hay que quitar los carbohidratos son malos, pero no, el paciente no ¿Cuál debe... puedo comer? ¿Qué carbohidratos puedo comer? Claro, yo por ejemplo le digo, hay que quitar los jugos y cambiarlos por la fruta, porque el jugo es fructosa con agua y eso es muy malo para la glicemia y para
los triglicéridos. Si va a escoger un alimento, es preferible lo sancochado que lo frito. Al menos ustedes se pueden comer, o sea, el paciente con diabetes puede comer una papa sancochada, una papa al horno y no una papa frita. Hay una tendencia actual de múltles patrones nutricionales. Y hay unos que, bueno, que si el ayuno intermitente, que si, por ejemplo, lo que es la dieta cetogénica. La dieta cetogénica, que en cardiología es fatal. La dieta cetogénica aumentando, y se demostró, y en este caso el Colegio Americano de Cardiología se pronunció y dijo que la dieta cetogénica en pacientes con enfermedad cardiovascular no debería estar prescrita. ¿Okay? Y el ayuno prolongado, que también hay estudios en contra y a favor, o sea, uno puede hacer un ayuno prolongado en corto tiempo, pero cuando tú lo prolongas, eso produce, digamos, cambios metabólicos y una reprogramación celular que lo que te trae es perjuicio y te trae más bien resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina. Y el ejercicio. En los pacientes diabéticos es diferente porque el ejercicio, yo soy que prescribo ejercicio. El ejercicio no debe ser una recomendación, debe ser una prescripción, porque en cardiología, por lo menos, hacer ejercicio todos los días disminuye 10 milímetros de mercurio en la presión arterial. Quiere decir que el ejercicio comparado con el tratamiento es también bien claro. Siempre el ejercicio, obviamente, evaluado por un médico, un cardiólogo, para poder ver si hay alguna contraindicación para hacer el ejercicio, más que todo en pacientes mayores o personas, hombres mayores de 40 años, porque vemos que están haciendo ejercicio y de repente hacen alguna angina o hacen un problema. Pero bueno, el ejercicio bien indicado en cardiología, los beneficios son grandísimos. En la diabetes, ¿cómo ocurre? Acuérdate que hay un estudio que se utilizó mucho su recomendación, que se planteaba que el paciente debe hacer ejercicio por lo menos 150 minutos a la semana. Y eso fue una norma para todas las guías durante mucho tiempo. Las guías del año pasado determinaron que hay que combinar el ejercicio, no solamente es caminar, es hacer ejercicios aeróbicos, sino también hacer ejercicio de intensidad. ¿Okay? Mínimo 2 veces a la semana. ¿Qué es lo importante? En ese paciente diabético que tiene enfermedad cardiovascular es necesario una evaluación cardiovascular que incluya una prueba de esfuerzo para determinar qué intensidad de ejercicio va a tener y colocarlos en esa estructura que vamos a entregarle al paciente de cuántos días y cómo vas a hacer los ejercicios. Y sobre todo también hacer una ergoespirometría, porque eso te va a permitir ver cuántas calorías va a consumir en ese paciente. O sea, hoy en día los ejercicios deben ser más estructurados, no es que vaya a hacer ejercicio. ¿Okay? Totalmente. Y que muchas veces la prueba de esfuerzo, la gente lo relacionaba con, no, va a hacer una detección de isquemia. No. Pero ya la prueba de esfuerzo no solamente es para la isquemia, también podemos ver la capacidad funcional de este paciente. Y si este paciente, por ejemplo, solamente puede con 9 a 10 METs, que es la forma como podemos nosotros evaluar el trabajo que puede estar realizando cualquier persona, usted recomienda algún tipo de ejercicio relacionado con la capacidad funcional. Así que la prueba de esfuerzo no solamente está dirigida obviamente, para ver si hay isquemia, pero también podemos utilizar para hipertensión arterial, para capacidad funcional, obviamente para la prueba ergométrica, para poder evaluar cómo es el consumo de oxígeno. No, y acuérdate que todo eso depende del aumento de la frecuencia cardíaca. Sí. O sea, si no tiene una buena orientación, si no tiene una buena evaluación cardiovascular, hay que tener cuidado con el ejercicio. Y los beta bloqueantes, hablando de esto, beta bloqueantes y diabetes. Okay. ¿Qué podemos hablar de los beta bloqueantes y la diabetes? Bueno, los beta bloqueantes también les daba mucho miedo, porque entonces digamos que bloqueaba los efectos que tenían que ver con la hipoglicemia, pero sabemos que hoy en día contamos con beta bloqueantes de nueva generación. Los últimos, dentro de ellos está carvedilol, que la ventaja que tiene es que si bien los betabloqueantes también, más allá de enmascarar la hipoglicemia, se asocia con mayor resistencia a la insulina, porque el efecto, una vez que hacías el bloqueo beta, producía una vasoconstricción periférica para contrarrestarlo. Sabemos que carvedilol tiene un efecto sobre la pared arterial que parece estar inducido porque
aumenta el óxido nítrico que produce vasodilatación. Entonces, ese efecto que te produce en el corazón el bloqueo beta, entonces va a estar contrarrestado por esa vasodilatación periférica. El carvedilol además asociado con, que aunque son estudios experimentales, un bajo estrés oxidativo también. Entonces, no es tan malo el beta bloqueante. El beta bloqueante. No sé si no está satanizado. No está satanizado los beta bloqueantes en los pacientes. Y si lo necesita, me imagino que el cardiólogo se lo puso, sabe cuál le va a poner. Es así, totalmente. O sea, bueno, muchas gracias, por compartir. Creo que una conversación excelente. Pudimos abarcar todos los escenarios del paciente diabético, el paciente con enfermedad cardiovascular, y creo que podemos dejar un buen mensaje. ¿Y con riesgo? Y con riesgo cardiometabólico. Okay. Tú y yo estamos juntos. ¿Cuál sería el mensaje final para todas estas personas que nos están viendo hoy? Bueno, la diabetes es una enfermedad con la que el paciente vive y daña la calidad de vida. Entonces es importante controlarlo, es importante que sea manejado por un equipo multifactorial, el nutricionista, el cardiólogo, incluso el psicólogo. ¿Okay? Debe tener evaluación también por nefrología, por oftalmología, porque es una enfermedad con muchas complicaciones. Y yo digo al paciente, el hecho de que no te controles hoy no significa que te vas a morir mañana. El hecho de que no te controles hoy significa que vas a tener una vida muy mala hasta que te mueras, porque el deterioro es lento. Bueno, gracias por estar con nosotros y bueno, gracias a ustedes por estar viendo cada uno de los episodios de CardioMed, tecnología médica del Grupo Leti. Los esperamos en un nuevo programa con más información para todos ustedes.